Bienvenidos al episodio 1 del podcast Lecturas de Periodismo. Yo soy Álvaro Louvier y en esta ocasión nos vamos a adentrar en el periodismo de guerra y lo vamos a hacer con un clásico que es considerado uno de los mejores libros escritos sobre la guerra de Vietnam. Se trata de Despachos de guerra, escrito por Michael Herr. Y este libro, además de ser un clásico del reporterismo de guerra, es también un gran representante del nuevo periodismo. Luego hablaré más en detalle acerca de esta corriente periodística porque es algo importante para abordar este libro. Pero primero voy a hablar acerca de este autor y del contexto de la propia obra en sí. En cuanto a su autor, Michael Herr fue un periodista que cubrió la guerra de Vietnam para la revista Esquire. Concretamente, viajó a Vietnam en el año 1967 y por aquel entonces Michael Herr era un reportero prácticamente desconocido. Sin embargo, a medida que fue publicando sus trabajos cubriendo el conflicto, se fue consagrando como un reportero de guerra de enorme calidad, especialmente por la forma de narrar que empleaba. 10 años después, en el 77, publicó la obra que hoy nos ocupa, Despachos de guerra, que básicamente es un recopilatorio de sus trabajos más destacados cubriendo la guerra de Vietnam y además su autor incluye ciertas reflexiones y memorias acerca de su vida como corresponsal. La manera de narrar sobre el terreno de Michael Herr estando junto a los soldados norteamericanos, ya sean en medio de combates o en periodos de descanso, nos permite ver no solamente el terror del campo de batalla, como es lógico, sino también las contradicciones y sinsentidos que tuvo en especial la guerra de Vietnam. Y por lo que nos interesa como periodistas, con este libro aprendemos de manera directa e impactante lo que supuso cubrir como corresponsal aquella guerra. Y todo ello, mediante una narrativa impecable, convierte a este libro en lo que es, en un clásico imprescindible del periodismo. Por cierto, quizás os suene el nombre de este autor porque colaboró en el guión de dos películas precisamente icónicas de la guerra de Vietnam, como lo son Apocalypse Now y La chaqueta metálica, así que, bueno, quizás os suene este autor ya de antemano. Y antes de comenzar el análisis me gustaría decir que se me hace imposible citar todas las partes de este libro que me han resultado interesantes. Es una obra muy densa y que trata un tema muy complejo como es la guerra de Vietnam, y este autor pues aborda muchísimos puntos y no puedo detenerme en todos ellos porque sería un episodio de horas y un contenido demasiado pesado. Así que en este episodio explicaré las partes que considero fundamentales. Sin embargo, si queréis ampliar información sobre este episodio, os dejaré en la descripción un enlace a mi blog, que es libretaperiodista.es, donde podréis ver pues todos esos fragmentos del libro que me llamaron la atención y que no he incluido en este episodio por lo que os he comentado antes. Y la edición del libro que voy a estar citando tanto en este episodio como en mi blog es la segunda edición de la editorial Anagrama, que pertenece a la colección Otra Vuelta de Tuerca de dicha editorial. Así que sin más, empecemos con el análisis de este libro, hablando de lo que os comenté al principio, de la corriente periodística del nuevo periodismo, de la que este libro es gran representante. El origen de este nuevo periodismo está en la década de los 60 en los Estados Unidos, y esta corriente estuvo causada o motivada por el contexto sociocultural y político norteamericano de dichos años, de esa década de los años 60. Y este nuevo periodismo principalmente destacaba por su estética y por estar presente en los asuntos más relevantes de esa época, y también pues buscaba diferenciarse del periodismo convencional de entonces. La principal diferencia de este nuevo periodismo con ese periodismo convencional es que usaba una variedad de recursos como nuevas expresiones o metáforas y además de incluir un punto de vista del redactor más subjetivo, frente al tono, podríamos decir, más aséptico del periodismo convencional de aquellos años. Así, los periodistas de este nuevo periodismo se impregnan de todo lo que les rodea, como los diálogos, los detalles del entorno, los gestos de los entrevistados, etc. Y todo ello deriva pues en una narrativa mucho más rica y descriptiva. Y dentro de esta corriente periodística situamos a esta obra y a su autor. A lo largo del libro encontramos numerosos detalles y numerosas referencias que nos remiten continuamente a esta corriente del nuevo periodismo. Y teniendo esto en cuenta, comencemos hablando sobre algo tan importante
como es la forma de observar de un periodista, en este caso de Michael Herr. Es decir, en qué elementos o cuestiones fija su atención. Yo considero que se centra principalmente en 4 puntos que son como pilares sobre los que se apoya el libro. Estos 4 puntos serían la descripción que hace de los soldados, las descripciones del clima y la geografía de Vietnam, cómo cubrir la guerra y los asuntos militares. Parece que son muchas cosas, pero bueno, vamos a ir viéndolas una por una. El primero que vamos a ver es la descripción que hace Michael Herr de los soldados y de las relaciones que hay entre ellos. Para hablar de esto voy a citar un fragmento del libro que nos va a mostrar no solo esta forma de observar de Michael Herr, sino la diferencia entre un periodista con olfato periodístico y un periodista que está completamente perdido. Así que voy a citar directamente del libro, abro comillas: algunos periodistas hablaban de operaciones sin historia posible, sin posibilidad de reportaje. No conocí ninguna, incluso cuando una operación estaba inmovilizada, siempre quedaba la pista. Los que decían eso eran los mismos periodistas que nos preguntaban para qué diablos hablábamos siempre con los soldados, los que decían que jamás habían oído hablar a un soldado más que de coches, de béisbol y de tías, pero todos ellos tenían una historia y en la guerra se veían empujados a contarla. Cierro comillas. Como digo, aquí podemos ver la diferencia entre un periodista con olfato periodístico, en este caso Herr sabe dónde está lo importante de lo que está sucediendo, y los otros periodistas que menciona pues están perdidos por completo. Y a lo largo del libro Michael Herr no solo va a encontrar esas historias de los soldados que decía que se vean empujados a contar en la guerra, sino que las va a saber plasmar de manera magistral. Hay, digamos, varios tipos de descripciones que hace de los soldados. Una de ellas la vamos a encontrar muy al comienzo del libro y me gustaría detenerme en ella porque es muy interesante cómo nos la plantea, cómo nos presenta a este soldado. Y es cuando nos introduce a un soldado de una división cuyas misiones consisten en hacer incursiones nocturnas en la selva para capturar pues soldados enemigos del Vietcong. La primera información que nos da Herr acerca de este soldado no es ni la manera que tiene de expresarse, ni su descripción física, ni nada por el estilo. Lo primero que sabemos de él es que en un bolsillo de la camisa lleva pastillas estimulantes y en el otro bolsillo calmantes, como para equilibrar su estado de concentración por la noche, ¿no? En esas misiones. Esto, que a primera vista podría parecer como una especie de detalle así sin importancia o como tipo de broma, para nada es así, porque esto da pie a lo que aprendemos a continuación. Y es que ese soldado es incapaz de adaptarse al mundo fuera de la guerra. Este soldado le explica a Herr que cuando él vuelve de permiso a Estados Unidos, a casa de sus padres, tiene comportamientos que les preocupan a ellos. Y esos comportamientos precisamente son sacar el rifle y apuntar a todos los que pasaban por delante de su casa. Entonces ahí pues sabemos ya un caso de una persona que es incapaz de adaptarse a un entorno fuera del contexto de la guerra, que ha sido absorbido completamente por el conflicto bélico. Incluso sus compañeros en el ejército le dicen a Michael Herr que prefieren no trabajar ni estar cerca de ese hombre, porque es una persona que ya ha alcanzado como un límite de delirio o de locura máximo. Y el propio Herr dice incluso que llegó a ver de pasada la mirada de ese soldado y que fue, digo literalmente, como ver el fondo del mar. Y casos como este pues se suceden a lo largo del libro, de soldados con secuelas mentales y cansados por todo lo que vivían, incluso soldados bastante jóvenes. El propio autor veía en esos soldados que sus vidas habían envejecido y que ya siempre serían viejos. Por otro lado, Herr también nos comenta de otros casos en los que los soldados han sabido adaptarse, por decirlo de algún modo, a vivir en la guerra, pero claro, muchos de ellos pues siguiendo comportamientos y hábitos bastante bizarros y violentos, o que simplemente acabaron por congeniar con aquel mundo. También conocemos a los soldados por su propia iniciativa, ya que cuando veían a un corresponsal se acercaban para pedirle que escribiera acerca de su última misión o de su último combate en el que habían estado, ¿no? Y entonces los soldados buscaban que estos corresponsales narraran su proeza particular. Y un recurso también interesante que emplea Michael Herr en varias ocasiones
es que para describir a los soldados no nos lo presenta de manera directa, sino que nos dice la frase que estos llevaban escritas tanto en el casco como en los chalecos. Y esas frases son una manera de conocer la personalidad de los combatientes, porque a partir de ellas pues sabemos cuáles son sus ideas y su manera de ver tanto la guerra como el mundo. Y en cuanto a las relaciones entre los propios soldados, podemos ver casos de compañerismo y amistades, pero también de hostilidades y riñas, como las que había entre los marines y la Fuerza Aérea de la Marina. Y es muy interesante ver esas inestabilidades y disputas dentro del propio ejército norteamericano. El segundo punto que os comenté al principio era la descripción que hace del clima y la geografía de Vietnam. Y es que la descripción que hace tanto del clima como de la selva, de las ciudades, de las bases militares o de los caminos hacia los combates, hace que nos sumerjamos en el texto y nos traslada a esos lugares que nos está detallando. Recordaréis que una de las características del nuevo periodismo es que el periodista se impregna de todo lo que le rodea, y en estas descripciones de los lugares y el clima se ve claramente cómo Michael Herr pues precisamente se impregna y describe detalladamente todas las características del entorno en el que se encuentra. Por ejemplo, cuando habla de Saigón es muy curioso también el recurso que aquí utiliza, porque no la presenta como si fueran ciudades distintas dependiendo de la hora del día. Por la mañana era más tranquila, era prácticamente casi como un lugar exótico, pero a medida que se iba acercando la tarde y la noche ya se convertía como en un lugar hostil, peligroso, sucio y de ese tipo. Y entonces es un recurso de estilo muy interesante que utiliza ahí Michael Herr. Y aunque nos habla de las ciudades y además de esos bares y de esos hoteles que eran frecuentados por corresponsales y también la vida en la ciudad, la guerra de Vietnam es un conflicto que se desarrolló en gran parte en zonas de selva. Y Herr nos describe esos lugares de manera muy detallada, de tal modo que podemos sentir esa tensión, esa incomodidad y de estar también en un sitio hostil y que, bueno, era muy alta la probabilidad de recibir emboscadas por parte del enemigo. Entonces esas descripciones son muy necesarias y la forma en la que lo hace Michael Herr pues es magistral. De hecho, es que uno se siente que está en ese sitio que describe. Y también, además de las descripciones de las ciudades y de la selva, y además pues de todas las bases militares y de todos los caminos hacia los combates junto a los militares estadounidenses, Michael Herr en cierta parte del libro nos describe las poblaciones de las tierras altas de Vietnam, que son unas poblaciones que están como aisladas de cualquier tipo de civilización y que viven en unas cadenas montañosas. Y Michael Herr pues destina un poco a hablarnos de este sitio, y Michael Herr nos los describe como una población aborigen que vive apartado de cualquier tipo de civilización. Y en cuanto a lo que nos interesa como periodistas, Michael Herr también nos muestra lo que supuso cubrir como corresponsal una guerra tan particular como fue la de Vietnam. Y esto conformaría el tercer punto de los 4 que comenté al principio de la forma de observar de este periodista. Y al respecto, Michael Herr nos explica las situaciones límite que vivía un corresponsal. Y una de esas situaciones era, como es lógico, los riesgos de moverse para cubrir la guerra. En cuanto a ello, Herr destaca el helicóptero como la manera más efectiva y también habitual de desplazarse, y nos cuenta pues muchas anécdotas de esos viajes en helicóptero. También tengamos en cuenta que si bien es un medio de transporte muy efectivo, es también un blanco del enemigo. De hecho, en una ocasión, Michael Herr relata un ataque a un helicóptero en el que él se encontraba. Y también, pues obviamente, si el aterrizaje pues tenía lugar en medio de un combate. Entonces era un medio de transporte muy eficaz, muy rápido, pero también pues existían sus riesgos. Y cuando no estaba siendo atacado, un helicóptero también podría ser un sitio bastante lúgubre, porque también era destinado para transportar soldados caídos en el combate. Y en una ocasión Michael Herr nos cuenta que él estaba solo en un helicóptero junto al piloto y el resto estaba ocupado por bajas norteamericanas. Y una parte que a mí personalmente me gustó mucho está prácticamente al final del libro, y es cuando hace una defensa de sus amigos corresponsales, de Sean Flynn, Dana Stone y Tim Page.
Y bueno, y me gustó mucho esa parte porque no solamente hace una defensa de su trabajo como corresponsal de estos amigos suyos, sino que también pues hace una defensa de la amistad que había entre ellos. Así que bueno, fue una parte del libro que especialmente me gustó. Y por supuesto, como en todas las guerras, existieron también diferencias entre lo que los corresponsales decían y la versión oficial, apoyada también por ciertos periodistas que usaban términos y descripciones que favorecían a dicha versión oficial. Y Michael Herr en este libro pues también denuncia ese apoyo de ciertos periodistas a esa versión oficial del ejército del gobierno norteamericano. Y el cuarto y último punto en el que Michael Herr fija su atención es lo relacionado a las cuestiones militares y a los altos mandos del ejército norteamericano. Y en cuanto a esto, Michael Herr nos cuenta cosas tan interesantes como las fuerzas y las debilidades de los dos ejércitos. En cuanto a ello, voy a citar una parte del libro en la que nos lo ilustra perfectamente. Así que cito del libro, abro comillas: "El terreno siempre estaba en disputa, barrido siempre, abajo era suyo, arriba nuestro. Nosotros teníamos el aire, podíamos subir y andar por él, pero no desaparecer en él. Podíamos correr, pero no podíamos escondernos. Y el enemigo podía hacer ambas cosas tan bien que a veces parecía hacerlas a la vez, sin que de nada valiera nuestro pobre localizador". Y en cuanto a los altos mandos del ejército norteamericano, Michael Herr también nos cuenta esos sinsentidos y también ese falso optimismo que defendían. En una ocasión, el alto mando no tenía en cuenta a sus soldados como víctimas en helicópteros. En referencia a una batalla, abro comillas, cito directamente del libro, dice: "Se admitió por entonces que habían derribado muchos de nuestros helicópteros, pero esto se consideraba más que nada una pérdida de material caro, como si nuestros helicópteros fuesen entidades sin tripulación que se elevasen en el aire por sí solas, que no derramasen nada más precioso que combustible cuando se estrellaban". Y en cuanto a la manera de narrar de este periodista, de Michael Herr, tengo que decir que eso es lo que le da vida a estos relatos. Utiliza un lenguaje cargado de metáforas, de comparaciones y también de recursos literarios. Recordemos también lo del nuevo periodismo que hemos estado comentando a lo largo de este análisis, y es un poco también balance este libro entre un lenguaje claro y directo y a veces también un poco enredado. Sí es cierto que aunque nos transmite la guerra de manera muy directa, sí es cierto que a veces utiliza pues un lenguaje un poco redundante y difuso cuando hace ciertas reflexiones. Pero en líneas generales es una lectura muy impactante y te hace sentir que estás allí mismo, junto a los soldados y a los corresponsales. Y todas esas conversaciones y entrevistas que tiene con los militares es un enlace completamente directo con la barbaridad de la guerra, con la violencia y el sinsentido y a lo frenético. Hace también uso de palabras muy explícitas, también de palabras malsonantes, pero es que eso es lo que le da el carácter necesario a este libro, a este Despachos de Guerra. La elección por parte de Michael Herr del tono de este libro es el idóneo para transmitir lo que transmite. Creo que ese es el alma de esta obra y el porqué de su consideración como clásico. Y para cerrar este análisis, que está siendo bastante denso, voy a comentar un par de puntos a tener en cuenta para leer este libro. Uno es si es necesario tener un conocimiento previo para entender este Despachos de Guerra. Yo considero que al menos un conocimiento básico sí estaría bien, porque Michael Herr nos va a estar haciendo referencias pues a batallas, a las respuestas norteamericanas y a la historia del propio conflicto en sí. Entonces, aunque sea un conocimiento básico, no digo de que haya que tener memorizadas todas las batallas ni muchísimo menos, aunque sea un conocimiento básico de las principales etapas de la guerra de Vietnam, yo sí lo recomendaría. Es cierto que este autor nos sitúa pues todo el contexto histórico, también algunas referencias, pero bueno, al menos que sepamos las etapas fundamentales, de tal modo que si nos menciona algo de la ofensiva del Tet, por ejemplo, pues que sepamos ya de antemano a lo que se está refiriendo. Y ya una vez leído el libro nos podemos preguntar si puede llevarse a cabo en la actualidad un periodismo como se muestra en la obra. Bien, esto daría para un episodio entero porque es un tema bastante interesante, la evolución del periodismo de guerra, y sí es cierto que todas las condiciones y todos los factores
que se dieron en la guerra de Vietnam para su cobertura informativa fueron, digamos, especiales para ese momento. O sea, se dieron todas las situaciones, todos los factores y todos los condicionantes que hicieron única esa cobertura informativa. También tengamos en cuenta que fue el primer conflicto bélico retransmitido por televisión. Entonces también fue pionera esa cobertura informativa de la guerra, fue algo nuevo. Pero claro, lo que es el trabajo periodístico en la guerra sí que ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia, especialmente la cobertura mediática de la guerra del Golfo Pérsico, de la guerra del Golfo, y sí es cierto que a partir de ahí, pues el periodismo de guerra cambió bastante a como se estaba realizando hasta entonces. Pero bueno, y como digo, se dieron todas las circunstancias que hicieron que la cobertura mediática de la guerra de Vietnam fue como acabó siendo. Pero como digo, esto es un tema bastante interesante, esta evolución que ha sufrido el periodismo de guerra a lo largo de la historia, y no lo descarto para nada el tratarlo en un episodio especialmente hablando de ello. Y hasta aquí este análisis de Despachos de Guerra, un clásico cuya lectura recomiendo muchísimo. Os recuerdo que en la descripción está el enlace a mi blog que sirve como complemento a este podcast, donde están todas las citas del libro que considero interesantes. Muchas de ellas hacen referencia a cosas que hemos tratado en este análisis y otras pues simplemente también tratan pues otros puntos que este autor aborda a lo largo del libro. Y para despedirme voy a citar una frase del libro que me pareció genial. A simple vista parece muy simple, muy sencilla, pero en la parte que aparece en el libro cobra todo el sentido del mundo. Y dice: las historias de guerra no tratan, en realidad, más que de gente, nada más. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.